Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Allí en su silla donde se está sentado, busquemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Y vamos a ir al verso primero del capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque hemos podido estar acá, habitar los hermanos juntos en armonía y participar de esta dicha y de esta bendición de servirte, de alabarte y de glorificarte, en el nombre de Jesús. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Dice ahí el verso 2, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Gente de la puerta. El tema que yo le voy a poner, gente de la puerta. Diga el tema. Gente de la puerta. Otra vez. Gente de la puerta. Gente de la puerta. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta de La Hermosa. Y esto se llama gente de la puerta. El templo de Jerusalén, en la época de Cristo, tenía 9 puertas. ¿Cuántas? 9. De esas 9 puertas, habían algunas puertas principales. En el sur del templo estaba la puerta que se llamaba la puerta real. ¿Cómo se llamaba? Real. Por la puerta real entraban los gobernantes. En el oeste del templo estaba otra puerta importante que se llamaba la puerta de Salomón. ¿Cómo se llamaba? Salomón. Porque por ahí era que entraba Salomón. Pero en el este del templo estaba la puerta de La Hermosa. Se le decía puerta de La Hermosa porque de las 9 puertas, esa tenía una hechura diferente. Y esa hechura que tenía esa puerta, por eso merecía ese título de puerta de La Hermosa. Esa era la única puerta por donde entraba más gente en el templo de Jerusalén. ¿Por qué entraba más gente? Porque por ahí, por esa puerta, estaba el atrio de los gentiles. Y los gentiles eran muchísimos. Entonces, el atrio de los gentiles entraban por esa puerta La Hermosa. Y por ahí también estaba
el paseo de las mujeres. Y siempre, en todos los números, en todas las reuniones, siempre hay más mujeres que hombres. Entonces, al estar el paseo de las mujeres, también eran muchas las que entraban por ahí. Este cojo de nacimiento no se ubicó en una puerta por donde no entra la gente, porque la finalidad de él era pedir limosna. Y para pedir limosna, él acudió a la puerta más céntrica por donde entraba y salía la gente, que venía a ser la puerta de la hermosa. Y por eso ese hombre entraba ahí, lo ponían ahí en esa puerta. Hay algo que dice ahí el verso 2 que yo quiero que enfaticemos en este capítulo 3 de Hechos. Dice, era traído un hombre cojo de nacimiento. Entonces ese hombre era traído. Entonces ese hombre no venía por su propia cuenta, sino que lo cargaban y lo traían. Pero dice algo el verso 2, además de que lo traían. Dice ahí, alabado sea el Señor, a quien ponían cada día. Entonces quiere decir que no dice la Biblia quién era el que lo ponía. No dice si era un hijo, no dice si era un familiar, no dice si era un amigo. Pero había una persona ahí que no es mencionada, que tenía la visión de cada día. ¿Era cómo? Cada día. ¿Era cómo? Cada día. Cada día lo traía por la mañana y por la tarde lo volvía a recoger. Y eso lo hacía cada día. ¿Lo hacía qué? Cada día. Este hombre tenía una dependencia. El primer punto de este hombre. La dependencia absoluta de esa gente que lo traía y lo cargaba. Mire el perfil de la gente de la puerta. El perfil de la gente que está en la puerta que no entra. Porque hay mucha gente que está en la puerta y no entra. El perfil del que no entra tiene una dependencia del otro. Usted me dirá, bueno, era cojo de nacimiento, pues tenía que depender de alguien. Yo conozco gente. En República de Colombia yo conozco un hombre que no tiene 2 manos y no tiene 2 pies y es independiente. Todo lo hace él. Se cepilla los dientes, todo lo hace. Porque el que quiere ser dependiente es dependiente, y el que quiere depender del otro depende del otro. Y hay mucha gente que son gente de la puerta que andan dependiendo del otro, que tienen una total dependencia. Este hombre, aleluya, que era un agente de la puerta, tenía una total dependencia del otro. Yo tengo un testimonio del paralítico número 11. Eso sucedió en la República de Nicaragua, Estadium de Nicaragua. Trajeron los enfermos que no podían sentarse en las gradas, que tenían una enfermedad que no podían
sentarse en la grada del estadio. Hicieron una sección cerca de la plataforma donde yo estaba predicando, una sección para gente que no podía sentarse allá en las gradas. Yo conté los paralíticos en sillones de ruedas que estaban allí. 1, 2, 3. Conté 11 paralíticos. Comenzó la unción del Señor en la palabra. Yo comencé a predicar la palabra y entró la unción del Espíritu Santo. Nadie le puso la mano a esa gente. Nadie los tocó. ¿Cuántos creen que hay poder en la palabra? Nadie los tocó. Por el poder de la palabra, esos se levantó el primero, se levantó el segundo, hermano, y siguieron levantándose y corrían por todo el terreno del estadio diciendo: Cristo me sanó, Cristo me sanó. Los que se levantaron fueron 10. El número 11 se quedó sentado. Al quedarse sentado, a mí me dio curiosidad y yo dije: pero este hombre habrá visto a su compañero cómo se levantaron. Y fue tanta la curiosidad que yo estaba cerca de él, porque esa sección la pusieron cerca de la plataforma donde yo estaba predicando. Me bajé abajo y le pregunté al caballero: Señor, ¿usted vio a los amigos suyos que el Señor los sanó? Sí, yo los vi. ¿Y usted no quiere ser sano? Me miró a los ojos y me dice: yo no quiero ser sano. Yo dependo de limosna para desayunar, almorzar y comer. Si yo me paro de aquí, yo tengo que trabajar para comer. Yo estoy muy feliz. No quiero ser sano. Tenía una dependencia de que lo sostuvieran, de que le dieran desayuno, almuerzo y comida. Hay gente que viven así, gente de la puerta, que viven dependiendo totalmente del otro. A quienes ponían cada día. O sea que ese hombre dependía totalmente de esa gente que lo cargaban y lo llevaban por la mañana a la puerta y lo recogían por la tarde. A su nombre. Amén. Yo tengo mi método de predicar la palabra y voy a una iglesia, hermano. Y yo soy de las personas que no puedo estar detrás del púlpito y que camino entre la gente y mientras estoy predicando. Y yo venía caminando, y cuando yo venía caminando por el pasillo, alabado sea el Señor, una hermana me le acerco, como yo estoy acercando así, acostumbro a hacerlo, como estoy, me le acerco a una hermana y yo veo que cuando ella vio que yo me le acercaba, ¡pum!, cayó parada y salió corriendo. Y yo decía, como que está huyendo de mí. Pero yo dije, no es que está huyendo de mí, eso sucedió hoy. Pues quizás por casualidad yo me la acerqué y ella salió corriendo. Pero al otro día, hermana Llanes, pasó lo mismo. Al otro día me la acerco y ella da un brinco, se para y se va. Y yo estuve 4 días en el lugar y los 4 días ya yo me di cuenta que no era casualidad, sino que ella estaba huyendo por algo. Yo no sabía por qué ella huía de mí, pero me daba cuenta que huía por algo. Acabaron los 4 días de la campaña y la iglesia tenía un largo pasillo para uno salir para la puerta. Alabado sea el Señor, y yo voy por el pasillo. Cuando yo voy acabó los 4 días de la campaña. Cuando yo voy por el pasillo para irme, alabado sea el Señor, ella venía por ese pasillo. Cuando ella venía, ella no podía
echarse para atrás. Aleluya, se enfrentó a donde viene ese hermano José Ángel. No sé si usted se ha dado cuenta que se ha fijado que yo ando huyéndole. Yo ando huyéndole, hermano José Ángel, porque, hermano, yo tuve una caída en un supermercado y me rompí la espalda, la espina dorsal, me quebré la espina dorsal y después de mucho tiempo me aprobaron un chequecito. Y yo decía, si el hermano José Ángel se acerca a mí, me pone la mano, el Señor me sana y me quitan el chequecito. Mire, no quería que el Señor la sanara. Se da cuenta el chequecito que da el Disability aquí en este país, hermano. El chequecito que dan en este país es una limosna. Cuando Dios podía sanarla y ella no tener que depender de ese chequecito, pero tenía una dependencia a su chequecito, hermano. ¿Cuántos le alaban? Entonces, número uno, este hombre de la puerta tenía dependencia. ¿Tenía qué? Dependencia. Y número dos, lo ponían ahí, alabado sea el Señor, para pedir limosna. ¿Lo ponían qué? Dios no te quiere dar limosna. En Dios no hay limosna. En Dios hay bendición y bendición en abundancia. Hay gente que son gente de la puerta que se conforman con la limosna. Pero Dios no quiere darte limosna. Aleluya. Ahí en la Biblia, alabado sea, hay una mujer que le llaman la cananea. Alabado sea el Señor. La mujer cananea, alabado sea el Señor. Jesús le dijo: el pan de los hijos no se le puede dar a los perrillos. Cristo le está diciendo que ella es de Canaán, que ella es de Canaán y que el pan era para los hijos. Y los hijos son los judíos. El pan era para los judíos. El pan de hijos no se le... Y ella entendió que Cristo le había dicho perra. A ver, hermana, Mateo 15. Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Búsquelo. Busque Biblia. Alabado sea el Señor. El verso, a ver, ¿qué dice el 26? A ver, 15, 26. Respondiendo él dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora el otro verso. Y ella dijo: sí. Ese sí. Ella dijo sí. O sea, ella admitió que ella era perra. Al decir sí, es cierto que soy perra. Sí. Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces ella dice: no me den el pan completo, dame migajas. O sea que ella lo que quería era como este hombre de la puerta que quería limosna, migajas. Los perros comen las migajas, dan una migaja. Y la petición de ella era que tenía una hija endemoniada, atormentada de demonio, y ten misericordia de mí y de mi hija que está atormentada de demonio. Lo que quería era que Cristo hiciera el milagro en su hija atormentada de demonio. Entonces, con una migaja, ella creía que con una migaja, alabado sea el Señor, pero tenía esa fe de que Cristo podía hacer algo por ella. Y insistió, hermano, y tuvo problemática. Por eso es que yo veo que esta mujer, alabado sea el Señor, fue una mujer, alabado sea el Señor, de fe.
Porque, hermano, la rechazaron. Dice ahí que Cristo no le contestó palabra, la ignoró. Eso es la prueba de la fe. O sea, ella estaba pasando por la prueba de la fe. Ella dice: ten misericordia de mí, de mi hija que está atormentada de demonios, y Cristo la ignora. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Sí, claro. Pero Jesús no le respondió palabra. No le respondió palabra, la ignora. ¿A usted se ha dado cuenta del silencio de Dios a veces? Sí. Que el Señor no responde palabra. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Oh, sí. Que usted está clamando y hay un gran silencio. Y no hay profeta, no hay nada. Jesús no le respondió palabra. Estaba probando la fe de ella. Y aunque no le respondió palabra, siga. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Los seguidores inmediatos de Cristo, primero no le responde palabra, la ignora. Segundo, los seguidores inmediatos de Cristo dicen: despídela porque nos molesta, da voces tras nosotros. Entonces, primero no le responde, y segundo, los inmediatos seguidores de él, alabado sea el Señor, le dice: échala y despídela porque nos molesta de tanto grito que da. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya es el tercer proceso de la prueba. Me dice así: yo no soy de Israel, yo soy cananea. Pues tomo mis maletas y me voy. Porque él no vino para mí. Soy fera. Me voy porque él no vino para mí. Me está diciendo, ¿qué fue lo que le digo? No soy enviado sino a la casa de Israel. Dice: yo no fui enviado a ti. Entonces, ¿qué podía hacer ella? Seguir caminando. Pero lo que estaba era probando su fe. Sigo caminando. Siguió caminando. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Primero la ignora. Segundo, la gente inmediata de él le dice que la bote, que la eche. Y tercero, le dice que no ha venido para ella, que ha venido para la casa de Israel. Pero ella se postra, dice, acercándose. ¿Cómo? Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Ella vino, ella estaba de atrás. Ella no estaba cerca de Jesús. Ella gritaba de atrás, porque las mujeres no podían acercarse en una reunión. Las mujeres tenían que estar atrás. Ella se acerca y se postra: socórreme. Aunque me ignoras y no me contestas, y aunque tus personas inmediatas quieren echarme, y aunque dices que yo no he venido, que tú no has venido para mí, ten misericordia. Ella sigue ahí la prueba de la fe. Por ahí hay un coro que es el coro de Pedro, que Pedro es el que dice ese, que la fe como oro tiene que ser probada. La fe es probada. Eso lo dijo Pedro ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1. La fe es probada como oro. Tu fe es probada. Y ella se hinca. Está siendo probada su fe. Y sigue ahora. Ahora va a llegar al 26.
Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahí le dijo perra. O sea, síguele probando la fe. Ahí le dice perra. ¿Y ella? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, al probar, llegar hasta ahí y ver que ella ha pasado todas las pruebas. ¿Ha pasado qué? Todas las pruebas. Los perrillos, ella lo que quiere es migaja, pero Dios no quiere darle migaja. Dios no nos quiere dar migaja. Dios no nos quiere dar limosna, pero ella dijo, dame una migaja y se resuelve el problema mío. Entonces dice. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Qué es lo que dijo? Oh, mujer, Grande es tu fe. No he visto una fe como la tuya. Probó la fe 1, 2, 3 y 4 veces. Probó su fe. Y Dios a veces prueba nuestra fe 1, 2, 3 y 4 veces. ¿Qué le dijo? Mujer, grande es tu fe. Siga. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hágase contigo como quieres. No le dio migajas. Su hija fue sanada desde aquella hora. No le dio migajas, hermano, aleluya, porque fue salva por la fe. Amén. Y porque dice Juan, capítulo 1, a la de Juan, verso 11, empieza diciendo, a los suyos vino, los judíos no le recibieron, mas a los que le recibieron, número 1, los que creen en su nombre, número 2, son 2 pasos, recibirle y creer en su nombre. Le ha dado potestad de ser hechos hijos. De ser hechos hijos. Entonces, al ser hija por la fe, no le dio migajas. Al ser hija por la fe, le dio el pan completo. Y su hija fue sana desde aquel instante. Dios no te quiere dar migajas, hermano. Dios te quiere. Nosotros somos hijos. ¿Cuántos creen que somos hijos? Amén. Somos hijos por la fe, hermano. Y si somos hijos por la fe, hermano, alabado sea el Señor, usted tiene que pelear su bendición. Y aunque venga la prueba de fe, tiene que seguir peleando. Alabado sea el Señor hasta conquistar. Porque Dios no te quiere dar migajas ni limosnas. Dios te da el pan completo. Porque somos hijos de Dios por la fe. Su nombre. Ahora vamos a pasar a Éxodos 33, el segundo libro de la Biblia, capítulo 33 de Éxodos, y vamos al verso 9. Oiga lo que dice. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Ajá. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Ajá, va a seguir leyendo. Mire, la columna de nube descendía sobre el tabernáculo. Pero la gente estaba en la puerta de su tienda. Y desde la puerta de su tienda veía la columna de nube. Desde la puerta. Leyó ella. ¿Qué hacían los de la puerta? Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y adoraba. Te voy a explicar el campamento de Israel. Te lo voy a explicar. El tabernáculo bíblicamente estaba en el centro del campamento. ¿Estaba dónde? En el centro.
Y alrededor del tabernáculo estaban las tiendas del campamento de Israel. Habían 3 tribus en el norte y en el centro estaba el tabernáculo. Habían 3 tribus en el sur. ¿Cuántas tribus van? 6. Habían 3 tribus en el este. ¿Cuántas van? 9. Y habían 3 tribus en el oeste. ¿Cuántas van? 12. Todos estaban alrededor del tabernáculo, porque el tabernáculo tenía que estar en el centro. Harán un santuario para mí, dice ahí en Éxodo, y yo habitaré en medio de ellos. El plan de Dios era que ese tabernáculo tenía que estar en el medio, en el centro. Entonces esta gente eran gente de la puerta, que desde la puerta de su tienda veían la columna de nube y adoraban, pero siempre se quedaban ahí en la puerta. Pero hay uno que hacía algo diferente. Usted leyó el 9 y el 10. Vale el 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Mira la palabra que dice ahí. ¡Nunca! ¿Cómo dice? Nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Los otros eran gente de la puerta y desde la puerta adoraban, pero ese muchacho estaba en medio de la gloria de Dios en el tabernáculo. O sea que aquellos eran gente de la puerta mirando la gloria de Dios a la distancia, alabado sea el Señor, pero el joven Josué, ¿a quién fue que Dios escogió de sustituto? Usted no sabe que habían gente más capacitada que Josué para ocupar el lugar de Moisés. Moisés tenía 70 ancianos y de todos esos 70 ancianos, cualquiera de ellos podía haber ocupado en la posición de Moisés. Pero Dios toma al sirviente de Moisés, el criado de Moisés. Porque ese criado de Moisés, dice ahí, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Porque no era gente de la puerta, era gente que entraba adentro y estaba en medio de la gloria de Dios. Dios no te quiere en la puerta pidiendo limosna y teniendo dependencia, aleluya, de uno y de otro. Dios quiere que entres a la puerta y Dios quiere que estés en medio del tabernáculo contemplando la gloria y la honra y la alabanza. A su nombre. Aquí hay un personaje, vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 18. Juan 18, puede también buscarlo, alabado sea el Señor. Vamos en ese capítulo 18 al verso 15, alabado sea el Señor. Mire, antes de que empiece a leer la hermana, mire el personaje que vamos a ver. Mire hasta dónde él llegó. Llegó a ser parte de los discípulos del Señor. Perteneció a los 12 discípulos. Además de eso, perteneció al círculo amistoso de Jesús. Jesús tenía, que le llamaban círculo amistoso, 3 discípulos que estuvieron con Jesús en ocasiones
especiales para Jesús. Y eso se llamaba Pedro, Jacobo y Juan. En Getsemaní estaba Pedro, Jacobo y Juan. En el monte de la transfiguración estaba Pedro, Jacobo y Juan. Cuando fueron allá donde la hija de Jairo, Jesús se acompañó de Pedro, dice Pedro, Jacobo y Juan. Se le llamaba el círculo, llegó a estar en el círculo amistoso de Jesús. Y ese que se llamó Pedro, que llegó a estar en el círculo amistoso de Jesús, luego se fue muy lejos hasta quedarse, estando adentro, se fue a la puerta. Usted puede estar adentro, en relación y en comunión con Dios, pero puede llegar el momento, hermano, que haya un descenso espiritual y de adentro llegue a la puerta. Dios no te quiere en la puerta, Dios te quiere adentro. Ahora leemos el 15 del capítulo 18 de Juan. Y se llena Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio. Juan dice otro discípulo. Ese término de otro discípulo lo usa Juan. Porque Juan no quiere decir que era él, sino que cuando Juan hablaba de sí mismo, no decía que era Juan, sino decía que era otro discípulo. Vuelva y lea al 15. O sea que Pedro era uno y el otro discípulo era Juan, el que escribió este evangelio según San Juan. Y se llena Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y otro discípulo, Pedro y Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Juan era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Como era conocido, Juan entró. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Pedro estaba fuera, ¿dónde? La puerta. El que andaba en el círculo amistoso de Jesús ahora está en la puerta. Estaba fuera a la puerta. Se convirtió en gente de la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Le digo portera, yo lo conozco, déjelo entrar. Yo lo conozco, déjelo entrar. Le dice a la portera. Yo lo conozco, pero Pedro está en la puerta. Se convirtió en gente de la puerta. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Mira dónde sucedió eso la primera vez que lo negó. La primera vez que lo negó sucedió en la puerta. Y la que lo reconoce es la portera. En la puerta lo niega. Vuelva y lea ese verso. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. No lo soy. Y fue la primera vez que lo negó. Y lo negó en la puerta. Porque se convirtió en gente de la puerta. ¿Se convirtió en qué? Siga leyendo un versito más. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío. ¿Los siervos? Los siervos y los alguaciles. Los que prendieron a Jesús. Él se pone a calentarse con los que prendieron a Jesús. A calentarse con esa gente que tomaron a Jesús preso. Mira, cuando tú, de estar tan cerca, te vuelves a la puerta. A calentarte con los pecadores. Vuelva y léalo. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío.
y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro También con ellos estaba Pedro. en pie calentándose. Calentándose, sigan. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Hasta aquí. Entonces se está calentando con los que prendieron a Jesús. Y ahí, hermano, después que el gallo cantó, lloró amargamente, porque se convirtió en gente de la puerta. ¿En gente de qué? Pero ahora pasamos a unos 2 capítulos. Es el capítulo 20 y vamos al verso 3. 23. Y salieron Pedro y el otro discípulo. Vuelve a decir, ¿Pedro y quién? Juan. El otro discípulo, que es Juan. Y O sea, que llegaron las Marías y las Marías dijeron, no está el cuerpo de Cristo en la tumba. O es que se lo robaron o es que ha resucitado. Habían 2 alternativas. Alguien vino y se robó el cuerpo, o número 2, resucitó. Y entonces las mujeres le dijeron que no estaba el cuerpo en la tumba. Entonces Pedro y el otro discípulo, que es Juan, empieza a leer el 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo A ver si se habían robado el cuerpo de Cristo. y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. ¿Cuál es el otro discípulo? Parece que él estaba en forma y estaba delgadito, y Pedro todavía estaba como un poquito gordito, y entonces no tenía condición, no iba al gimnasio, alabado sea el Señor, y no tenía condición, y Juan corrió más rápido que él, lo dejó atrás. Y llegó primero al sepulcro. Juan llegó primero. Y Juan llegó primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. No entró. Ahora Juan se queda en la puerta. Cada día a la puerta de la limosna a pedir limosna. Y el hombre tenía dependencia y el hombre estaba, aleluya, pidiendo. Se limitaba a las limosnas. El verso 3 dice: Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Él le pedía limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Ahí está el primer paso. Míranos. Atiéndeme. Préstame atención. Él estaba acostumbrado, hermano, yo le quiero decir, hermano, Pedro y Juan dice que subían al templo. ¿Cómo es que dice el primer verso? Lea el primer desde el principio. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. A la hora de la oración. Eran cientos y cientos de veces que Pedro y Juan subían al templo a esa hora. No solamente subí, por ahí entró Pedro y Juan. Por ahí, por esa puerta entró Jesús. Ese cojo de la hermosa vio a Jesús. Ese cojo de la hermosa vio los discípulos que entraban. Pero él se conformaba en ser gente de la puerta, pedir limosna. Le está llamando la atención. Míranos. Atiéndenos. Por eso es el segundo, porque es importante que tú estés atento. Por eso el otro verso dice: míranos. ¿Y el otro? Entonces él les estuvo atento. Estuvo atento. Esperando recibir de ellos. Esperando recibir de ellos algo. La atención, estuvo atento. El mírame llamó la atención del cojo. Lo que quería Pedro era: atiéndenos, porque el Señor quiere hacer tu milagro y tú estás acostumbrado a estar ahí sentado pidiendo limosna, y por aquí ha pasado Cristo y por aquí hemos pasado nosotros cientos de veces, pero tú estás
que no atiendes, porque te conformas con ser gente de la puerta. Pero Dios te quiere dar mucho más que estar pidiendo limosna. Dios te quiere dar mucho, pero para que recibas mucho más, tienes que estar atento. Míranos. Y él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Cuando llama la atención de ellos, porque Dios quiere llamar tu atención. Hay un enemigo que no quiere que tú atiendas esto, y te da sueño, y te da cansancio, y te da deseo de ir al toile, y porque el diablo no le conviene que tú oigas esto. Tienes que estar atento si quieres ver la gloria de Dios en tu vida. Entonces le dijo, mírame, y él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Y ahí viene. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le da la orden en el verso 6, levántate y anda. Al darle la orden, hermano, él era cojo de nacimiento y necesitaba una mano que le ayudara. Y como estaba acostumbrado a que lo cargaban y lo llevaban y lo traían. Mire lo que dice el 7. Amén. Tomándole por la mano derecha. Tomándole por la mano derecha. Pedro lo toma por la mano. Le dio la orden en el 6, levántate y anda. Pero a veces necesitamos una mano, que nos den la mano y para que haya acción. Tomándolo de la mano derecha, Le levantó. le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Primero atendió, estuvo atento. Luego oye la orden y ahora le extienden la mano, alabado sea el Señor, para levantarlo. Y cuando hay acción y le extendieron la mano, se le afirman los pies y tobillos. Y cuando se le afirmaron los pies y tobillos, dice ahí, Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando. entró con ellos en el templo. Gloria a Dios. ¿Se quedó en la puerta? No. Entró con ellos en el templo. Dejó de ser gente de la puerta. Y es la primera vez que entra con ellos en el templo. ¿Qué dice ahí? Entró con ellos en el templo. Andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Le reconocían que era el que estaba en la puerta. Este no es el hombre de la puerta. Por años ha estado ahí en la puerta. Mira cómo entró. Y mira cómo está brincando y saltando. Y mira cómo está alabando a Dios. Ya dejó de ser gente de la puerta. Léalo. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Dios no te quiere en la puerta ni que te quedes en la puerta. Este era un hombre y una gente de la puerta, pero no se quedó en la puerta. Y el plan de Dios es que no nos quedemos en la puerta. El plan de Dios es que tú te sacudes y que tú entres a intimidad y a comunión con Dios. Y cuando entras a intimidad y a comunión con Dios, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. A su nombre. Acabo con esto, hermano. Usted no sabe que hay gente que a veces el cuerpo, el estuche de hueso y de sangre está dentro, pero el espíritu y el alma
está en la puerta. Dios no quiere tu cuerpo acá adentro. Dios quiere acá adentro espíritu, alma y cuerpo. Tú puedes estar acá adentro, pero lo que está adentro es tu estuche. Dios no te quiere de gente de la puerta. Dios quiere que entres para que veas la gloria de Dios, para que veas los lienzos, para que creas y para que veas tu milagro. Mientras estás en la puerta no hay milagro para ti, pero cuando entras adentro tu milagro está garantizado.